Tipos de contactos eléctricos y principales medidas de seguridad. Para implantar las medidas de prevención y protección adecuadas contra el riesgo eléctrico, es necesario distinguir los contactos directos, es decir, los que se producen cuando una persona entra en contacto con una parte activa de la instalación o aparato eléctrico que normalmente está en tensión durante su funcionamiento, y los contactos indirectos, que se producen cuando una persona entra en contacto con una parte conductora de la instalación o aparato eléctrico, denominada masa, que normalmente no está activa, pero que se ha puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Este tipo de contacto es más sutil al producirse con un elemento de la instalación o de un equipo que, en condiciones normales, puede tocarse sin problemas. Se trata de un fallo latente que, en ausencia de medidas de protección adecuadas, manifiesta toda su peligrosidad en el mismo momento en que alguien entra en contacto con la instalación, el equipo o las piezas metálicas conectadas a estos. Normalmente, la protección de los contactos directos se implementa impidiendo a las personas tocar elementos activos. En los lugares ordinarios, la protección de los contactos directos se implementa de forma total mediante el aislamiento de los elementos conductores y el uso de envolventes o barreras. Un contacto directo con componentes correctamente protegidos e íntegros solamente se verifica cuando se produce la intención de acceder al elemento en tensión, destruyendo o desmontando los componentes aislantes. Por el contrario, la protección parcial contra contactos directos se lleva a cabo en áreas eléctricas cerradas y accesibles solamente para personas autorizadas y adecuadamente formadas. En estos casos, los elementos de protección se realizan mediante obstáculos o distanciamientos. Dichas medidas protegen de contactos accidentales, pero no de contactos voluntarios. Por lo tanto, se ha de acceder a locales y áreas protegidos parcialmente contra el contacto directo solamente con autorización y deben estar señalizados adecuadamente con prohibición de acceso a personas no autorizadas. Es fundamental adoptar siempre las máximas precauciones y señalar cualquier situación de posible riesgo, tales como la falta o la presencia inadecuada de protección contra elementos activos potencialmente accesibles o daños en componentes aislantes y protectores en general. A diferencia de las protecciones de contactos directos, las protecciones de contactos indirectos se implementan para evitar que los elementos en situación de fallo del aislamiento principal puedan presentar un nivel de tensión peligroso. Dichas protecciones suelen implementarse de forma activa, es decir, mediante la interrupción automática del circuito de alimentación. Un ejemplo típico es el uso de interruptores diferenciales, que intervienen cuando, precisamente debido al fallo del aislamiento principal, a través de la masa y el sistema de tierra conectado a esta, se produce una dispersión de corriente. Por lo tanto, para el correcto funcionamiento del interruptor diferencial, es esencial que las masas estén conectadas a tierra a través de un sistema específico denominado toma de tierra. Desconectar las conexiones a tierra, normalmente previstas para determinados tipos de equipos, es sumamente peligroso porque, en una situación de fallo, las masas podrían presentar tensiones peligrosas sin que el dispositivo diferencial pueda intervenir. En otros casos, las protecciones de contactos indirectos se implementan de forma pasiva y, por consiguiente, sin la interrupción automática del circuito. Ejemplos de este tipo de protección son la adopción de un aislamiento doble o reforzado, utilizado, por ejemplo, en herramientas eléctricas manuales, o la alimentación a través de una tensión de seguridad extra baja o a través de transformadores de aislamiento, utilizada, por ejemplo, para el funcionamiento de herramientas portátiles para trabajar en lugares conductores, restringidos o húmedos, tales como cisternas o túneles metálicos, donde una persona, durante las actividades laborales, entra en contacto a través de una gran parte del cuerpo con superficies metálicas que podrían asumir tensión. En dichos casos, tanto el transformador de aislamiento como el transformador de seguridad deben mantenerse fuera del lugar conductor restringido. Además, se debe conectar una sola toma o equipo a cada devanado secundario del transformador. Recuerda, actúa siempre con responsabilidad y, en situaciones de peligro, aplica la política de Stop Work. Es tu deber moral.